A principios de octubre participé de un congreso de terapia ocupacional que se hizo de forma online y me enviaron el video, así que quería aprovechar el impulso y poder compartir la presentación con ustedes. Está enfocada en juegos de mesa modernos como herramienta de intervención desde terapia ocupacional, pero por favor siéntanse en plena libertad de hacer consultas o comentarios si es que su área no es la terapia ocupacional, sino que es la kinesiología, la psicología, la fonoaudiología o cualquier otra área que quiera utilizar juegos de mesa o que ya los esté usando. Así que les dejo la presentación. Hola, hola, bienvenidos a esta presentación del segundo Congreso Chileno de Terapia Ocupacional. Mi nombre es Daniel Guzmán, terapeuta ocupacional, magíster en educación, y hoy vengo a contarles un poco de juegos de mesa modernos como herramientas de intervención en terapia ocupacional. Gracias a la experiencia que he tenido durante estos años en educación, sobre todo en salud mental infanto-juvenil, me topé de casualidad con esta interesante propuesta como herramienta, y esa es quizás la palabra clave de esta presentación. Mantengan siempre en mente esto como una propuesta. Es una herramienta que puede ser utilizada de diferentes formas, la creatividad aquí es el límite, y tengan toda la libertad, por favor, de tener cualquier inquietud o duda que puedan resolver a través de redes sociales que vamos a dejar ahí más adelante. Partir hablando de juego para terapeutas ocupacionales yo creo que es bastante natural en diferentes sentidos. No solamente desde terapia ocupacional se habla de juego, también desde la antropología, sociología, psicología. Muchas líneas hablan de juego y su importancia. Y no solamente juego muchas veces en el reino humano, sino que también en el animal. Y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, va cambiando también las diferentes etapas que van ocurriendo. El juego de por sí tiene una infinidad de posibilidades. Y dentro de esa infinidad de posibilidades, quizá a veces es fácil perderse en el sentido de qué juego o qué juegos puedo realizar para tal objetivo de intervención. No solamente en el área infanto-juvenil, sino que también en el área adulta, como hemos estado viendo en el último tiempo, cómo se ha ido transformando también el juego, algo no tan desde el contexto físico, sino que también al contexto virtual. Después de esta pandemia que nos tuvo harto tiempo encerrado, la gente siguió jugando, pero se jugaba a otra cosa. Puedo utilizar eso como una herramienta también de intervención. Empiezan a ocurrir ahí hartas inquietudes y eso obviamente puede ser un poco chocante o un poco estresante incluso. Pero, en las palabras del buen Bob Esponja, Don Cangrejo, tengo una idea. Y esta idea es tan simple como tomar estos juegos de mesa que ya existen, juegos de mesa modernos, por cierto, muy importante esa definición, la vamos a ver enseguida, pero poder utilizar estos juegos que ya existen y que nos ofrecen una amplitud gigante de posibilidades para poder adaptarlos o utilizarlos dentro de un contexto de intervención de terapia ocupacional. Hablar de juego también es de las disciplinas más tradicionales, nunca está de más. Piaget, Vygotsky, Blumer o Ausubel, que cada uno de ellos tiene diferentes líneas con respecto a cómo se define el juego, qué características lo componen, pero aquí lo primordial quizá es centrarnos un poco en lo que ofrece Anita Bandi, que no tiene que ver tanto con la definición del juego mismo, sino que más bien con un sentido de qué se siente mientras se juega. Lo que ella llama playfulness en inglés y que traducido al español, la traducción más literal es esta experiencia de jugueteo. Tres grandes elementos que debiesen estar siempre presentes en una experiencia de juego para decir que efectivamente esa actividad es juego o no, relacionada con la percepción de control, la fuente de motivación y la suspensión de realidad. Anita Bandi dice que si el control durante una instancia de juego es interno, la fuente de motivación es intrínseca y existe suspensión de realidad, hay libertad para suspender la realidad, en ese sentido sí existen alternativas para poder decir esto es juego efectivamente. Entonces cuando hablamos siempre de juego, de etapas evolutivas y todo lo demás, muchas veces es fácil dejar de lado este sentido importante que tiene que ver con esa misma sensación de jugar. Otros autores como Ralph Koster, por ejemplo, hablan también de las características neurocientíficas del juego, pero relevan un detalle muy importante, que muchas teorías dejan de lado la parte divertida, que finalmente jugar es divertido y por eso también nos gusta hacerlo. El señor, por ejemplo, Gordon Burkhardt, un apellido un poco difícil de pronunciar, también tiene todo un sentido evolutivo desde la biología con respecto a por qué nos gusta jugar. Entonces, la propuesta desde esta primera parte es entender esta iniciativa del juego de mesa como una experiencia de juego, más allá de sus características concretas. Entonces, teniendo en claro eso, vamos a poder utilizarlo de mucho mejor manera. Ahora también, así como hablar de juego no es nada nuevo, hablar de juegos de mesa tampoco es algo muy novedoso. Piensen que, por ejemplo, el ajedrez, el backgammon son juegos que tienen milenios de existencia. Ahí tenemos el Royal Game of Ur en la parte de arriba, un juego que simula una especie de confrontación militar entre dos jugadores,
que curiosamente habían encontrado vestigios de este juego, pero un largo tiempo después encontraron algo traducible como reglas, y ahí supieron cómo jugarlo efectivamente. Entonces también hay hartos vestigios dando vueltas, vestigios de dados incluso. El juego de mesa no es nada nuevo en ese sentido. Y quizá muchos de ustedes también han jugado juegos de mesa más de esta línea tradicional, dígase Hasbro, por ejemplo, el juego más bien clásico. Battleship, por ejemplo, Dungeons and Dragons, muy popular ahora en el último tiempo gracias a diferentes series, por ejemplo. Este juego de apretar una maquinita para que hipopótamos coman pelotitas y el clásico Monopoly. Pero todo muy popularizados con respecto a la industrialización del plástico. Ahí tenemos digamos, una discusión que da para mucho más largo, pero el cómo también se populariza el juego de mesa y es mucho más accesible. Vean estas piezas, por favor, de ajedrez y uno ya piensa que puede ser un poco costoso, no es tan accesible. En cambio, cuando ya empezamos a utilizar otro tipo de materiales, fuera de la madera, que también se sigue utilizando, pero en mucha menor medida, ya podemos llegar a un espectro mucho más amplio. Pero estos juegos de aquí tienen más bien la connotación de juego clásico. Quizá muchos de ustedes han jugado Monopoly y no tengan muy buenos recuerdos de Monopoly si es que ya estaban perdiendo. Es un juego que puede demorar muchas horas, casi 3 horas fácilmente, donde en los primeros 15-10 minutos uno ya sabe más o menos quién va a ganar. El resto es simplemente agonía extendida durante el tiempo. Y ahí pensar en ese tipo de juegos para un contexto de intervención, que son sesiones de media hora, 45 minutos, como que no coincide mucho. Algunos de estos juegos sí son bastante utilizados, sobre todo por diferentes personas que trabajan en el área de educación, pero aquí hay una distinción que tiene que ver con el salto al juego de mesa moderno. Juego de mesa moderno, con juegos como Dixit, por ejemplo, Código Secreto, Catán, que lo vamos a ver enseguida, Ticket to Ride, también funcionan bajo la lógica de ser un juego de mesa, dígase una experiencia que viene en una caja con diferentes componentes, diferente duración, para diferentes edades, pero aquí la intención tiene que ver más con la estrategia, con el aspecto cognitivo, más que con la suerte, como se ve en el juego clásico. Aquí en el juego clásico tenemos un factor muy predominante de lo que es la suerte. La decisión que uno toma, si bien es importante, no es lo más importante. En el juego de mesa moderno, sí. En el juego de mesa moderno me requiere cierto nivel de atención, de concentración, de otras funciones ejecutivas que también vamos a mencionar un poco más adelante, pero aquí ya me pongo un poco más a cargo de lo que está ocurriendo en el juego. Y ahí recordamos un poco a Anita Bandi. Estoy a cargo de lo que está ocurriendo en el juego. Perfecto. Buena señal desde un principio. Esto nace gracias a este sujeto en particular, la popularización del juego de mesa moderno, el señor Klaus Teuber, el creador del juego Catán, que en el año 2007 por la revista New York Times, si mal no recuerdo, fue catalogado como aquel juego que destronó a Monopoly. Es una especie de la respuesta europea al juego americano, así algunos lo han denominado. ¿Y cuál es la gracia de Catán? Que si yo pongo a una persona que está recién aprendiéndolo a jugar versus el campeón mundial de Catán, esa persona que recién aprendió a jugarlo podría llegar a ganarle al campeón mundial. Así de equilibrado está el juego. ¿Y en qué sentido? Las decisiones que yo voy a tomar durante el juego no dependen solo de mí, también dependen del otro. Porque estamos jugando en un solo tablero, van ocurriendo algunas cosas, pero también podemos negociar, podemos intercambiar algunos recursos. Y ahí ya empiezan a aparecer otras habilidades. Esto de la persuasión, por ejemplo, la empatía, así como yo le cambié a esta persona, espero que la otra persona después me cambie recursos a mí. Si le cambio este recurso, en realidad puede que haga esta carretera o este poblado y no me conviene. Entonces empiezo a pensar en otras formas. Hay muchas cosas ocurriendo en este juego y eso es también muy importante. Y también, curiosamente, hay dados. Entonces, el factor suerte también está presente, pero no es lo primordial. Aquí lo que tiene que ver con la relevancia es la toma de decisiones. ¿Qué acciones voy a hacer en mis turnos? ¿Cómo voy a planificarlos? ¿Qué pienso hacer más adelante? Y al mismo tiempo, ¿cómo comparto con los demás? El factor social también, muy importante en este tipo de juegos. Ahora, hablar de juegos de mesa modernos en general es bastante amplio. Y obviamente en este corto tiempo es un poco difícil poder definir cada uno de ellos por respecto a su familia, categoría y otros elementos más. Así que preferí concentrarme un poco en el concepto de mecánicas. ¿Qué son las mecánicas? Básicamente el cómo se juega. ¿Qué acciones voy a realizar durante esta experiencia de juego de mesa? Y vayan pensando, mientras las voy describiendo, en cómo se imaginan este tipo de juegos en un contexto, por ejemplo, de sesión 1-a-1 de terapia ocupacional con un usuario, o en un taller de habilidades sociales con 4 o 5 niños. Y van a irse dando cuenta que aparecen hartos elementos que uno podría tomar y decir, oye, esto en realidad como que me sirve para aplicarlo en tal lugar.
Por ejemplo, la mecánica del drafting, o el drafteo, como lo llaman algunos. Hay algunos ejemplos de juegos que incorporan la mecánica del draft, que básicamente es tener un elemento o un set de elementos de algo, elegir uno y pasar todos los demás a la izquierda. Y así como pasé elementos a la izquierda, recibo elementos desde la derecha. Los veo, los analizo, elijo uno, lo dejo ahí seleccionado y nuevamente pasan todos a la izquierda, pasan todos a la derecha. Y empieza a aparecer aquí como detalle importante. Por ejemplo, sistema de turnos. No es que me toque a mí primero y después al otro y después al otro, sino que estamos todos jugando al mismo tiempo. Entonces uno dice, esas personas que son un poco impacientes o que no les gusta esperar tanto su turno, el que estemos jugando todos al mismo tiempo ya es un plus bastante interesante. Entonces uno dice, parece que esto del draft podría llegar a servir para tal o tal cosa. Temáticas, por ejemplo, también que empiezan a aparecer, Draftosaurus, que es un juego donde cada uno tiene que armar un parque de diversiones de dinosaurios. Entonces también, si tengo líneas de interés relacionadas con dinosaurios y hay un juego de dinosaurios, podría llegar a servirme bastante, y ahí uno empieza a pensar hartas cosas. Juegos cooperativos, que son por excelencia utilizados en contextos de intervención, donde todos somos un equipo y luchamos o contra el juego o intentamos alcanzar cierto nivel de puntuación. Just One, por ejemplo, es un juego muy simple, de adivinar palabras simplemente. Se juega hasta de 7 personas, hay una persona que va a intentar adivinar un concepto, pero yo al entregar una pista, tengo que comparar las pistas con los demás jugadores de mi equipo. Y las pistas que se repiten, se eliminan. Si por ejemplo la palabra adivinar es circo y 2 personas escriben payaso, antes de que esa persona vea las pistas, esos que escribieron payaso van a tener que borrarlas. Entonces le dejan menos alternativas para adivinar a esta persona que es parte de mi equipo. Entonces debo pensar en una palabra suficientemente lógica para que sea adivinable, o que dé pista para ser adivinada, pero no tan obvia, porque si es muy obvia, la otra persona puede que la ponga, entonces, y ahí uno empieza a pensar, a razonar, se pone en el lugar del otro, empieza a pensar, por ejemplo, qué referencias podría entender, referencia a los Simpsons, referencia a Reinos Mágicos. Aparecen ahí un montón de cosas que son parte muy interesante de esto. Voy a pasar muy rápidamente en esta parte para alcanzar la final, que tiene que ver con algunas recomendaciones, pero para que sepan que hay juegos que se lanzan dados, y dados no solamente con números, sino que también, por ejemplo, Story Cubes, que tiene diferentes símbolos y con ellos se cuenta una historia. Reconocimiento de patrones, como el clásico doble, por ejemplo, que busco simplemente qué símbolo se repite entre 2 cartas, y así de simple es el juego. Roles ocultos, favoritos de adolescentes. Si jugaron Among Us o lo conocen, también existen muchas versiones en juego de mesa. Pero también hay un poquito más de agresividad en algunos sentidos con los juegos de mesa. Hay juegos que son muy dirigidos en nivel competitivo. Entonces ahí también uno empieza a tomar cierta distancia de algunas experiencias. No todos son recomendables para contextos de intervención. ¿Y qué es lo más importante de esto? La distinción en que yo, al jugar o al utilizar el juego de mesa como una herramienta de intervención, me hago más parte o me involucro más de este proceso de intervención. Porque soy un jugador más, estoy participando dentro de. Y sin mí o sin la guía, muy probablemente eso no va a poder fluir tanto o no va a poder estar tan dirigido hacia un objetivo. Podemos jugar para pasarla bien simplemente, pero consideren siempre que a la hora de utilizar estos elementos, debiésemos tener siempre en claro nuestro objetivo de intervención. Si no, vamos a caer lamentablemente en un jugar por jugar, podemos pasarla bien, pero ese no siempre es el objetivo. Algunas sugerencias finales, como decía, priorizar juegos siempre de corta duración y con alta rejugabilidad. Los juegos que tienen aquí en la imagen, como Quién Fue, Rhino Hero y otros más, son partidas de 20 minutos máximo, 30 minutos a lo mucho. Puedo jugarlo en múltiples ocasiones. Doble puede jugarse en 5 minutos incluso. Entonces, esa corta duración y alta rejugabilidad me permite utilizarlo muchas veces. Permitir flexibilizar reglas también, muy importante. A veces uno se queda solo con lo que viene en el manual, pero los mismos niños tienen ideas muchas veces de cómo hacerlo un poco más divertido, y si va en sintonía con mi objetivo de intervención, adelante, ningún problema. Muy importante para ustedes terapeutas, jugar al menos una vez el juego de mesa que se quiere utilizar. No lleguen a la sesión sin haber jugado el juego, porque durante la experiencia de juego es que se descubre qué ocurre durante esa experiencia, valga la redundancia, y ahí uno puede empezar a tomar esos elementos que le van a servir. Y, como dice Koster, nunca dejar de lado el factor diversión. Obviamente seguir hablando de juegos de mesa aquí nos da para horas y horas y horas, así que por favor tengan toda la libertad de poder contactarme a través de Diluvio Lúdico, que es mi página principal de Instagram, que es un medio de difusión lúdica. Si tienen dudas con respecto a algún juego en particular, si quieren alguna recomendación para algún objetivo que estén trabajando, por favor escriban con toda confianza, que esa página fue creada precisamente para poder enseñar todos los alcances que podría llegar a tener este maravilloso mundo de los juegos de mesa, porque uno se adentra un poquito
y empieza a darse cuenta que es gigantesco. Y es fácil perderse también. Pero ahí pueden aprovechar la instancia, hacer preguntas, dudas, consultas con toda confianza para poder resolverlo y llevarlo de mucha mejor manera. Así que eso tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias nuevamente al Congreso por esta oportunidad y, como digo, cualquier duda, consulta, por favor, siéntanse en plena libertad de escribir.